Tenemos todas las bases de la atención, todos los aspectos relacionados con los procesos atencionales. Ya aprendimos un poco sobre los procesos que se pueden dar a nivel automático y a nivel controlado. Y ya aprendimos un poco qué carambas es la atención. Pero entonces vamos a seguir revisando y profundizando un poco en este proceso y nos enfrentamos entonces a los modelos atencionales. Vamos a encontrar que en el transcurso del tiempo se ha empezado o se han desarrollado diferentes modelos para ver la atención o para pensar o reflexionar de cómo es la atención en los seres humanos. ¿Sí? Entonces, lo primero es recordar un poquito que en algunos momentos muy tensionantes se empezó a estudiar el asunto de la atención. Sí, por ejemplo, en la Segunda Guerra se empezó a ver que nuestros controladores aéreos, los controladores aéreos de aquel momento, eh, sufrían muchos fallos, tenían muchos fallos, y eso provocaba muchos accidentes. La tensión, el estar amarrados a diferentes aspectos sensoriales, el tener que escuchar, mirar, en otras palabras, se convirtió en muchos de esos procesos. ¿Sí? Entonces empezó a haber un interés muy fuerte en cómo en cómo atendemos los seres humanos. Aquí se da un proceso bastante interesante porque también en esos momentos llega el furor de la informática. Entonces se buscaron modelos o algoritmos que dieran a entender cómo funcionaba la percepción visual y la percepción auditiva. ¿Sí? Porque se dieron cuenta de que había limitaciones en el sistema de procesamiento, había limitaciones en lo que éramos conscientes, o sea que había limitaciones en lo que nosotros considerábamos la atención, la entrada de esa conciencia. ¿Sí? El primero que empezó a revisar cosas fue Cherry. Cherry creó un experimento que ya lo hemos intentado realizar en algunos momentos y que es muy interesante, y es donde dos fuentes diferentes se ponen a cada lado del oído y empiezan a hablar y empezamos a ver el mensaje. Creo que lo hicimos en algún ejercicio, es más, estoy seguro de que lo hicimos en algún ejercicio. Y Cherry empezó a darse cuenta de que el asunto era qué estaba pasando aquí, qué está pasando en este proceso, ¿por qué no podemos captar las dos cosas? Entonces aparece Broadbent. Broadbent, ahí lo pueden ver en una fotografía. Él desarrolla el primer modelo de la atención, el primero. Sí, obviamente va a tener algunos fallos, pero es el primer modelo de atención rígida, lo llama él, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué puntos tiene? Una estimulación que va a entrar por los sentidos, pasa al almacén de corto plazo, nuestra memoria de corto plazo, y pasa por un filtro selectivo. Ese filtro selectivo ya funciona en el sistema sensorial. Si la información pasa al sistema sensorial, llega al almacén a largo plazo y al sistema de regulación de respuesta y sale la respuesta. ¿Sí? Ese sistema se encarga de que podamos responder. Si no, se regresa al almacén a corto plazo y es rechazado. ¿Sí? Ahí tenemos que tener cuidado dónde está el filtro selectivo. Fue el primer sistema. Entonces, si ustedes me dicen, ¿esto de tener fallos? Claro que tenía fallos y fue muy criticado. ¿Sí? Era un sistema de todo o nada. La información pasaba o no pasaba. Y todo tenía que ver con ese filtro selectivo. ¿Sí? La selección se hacía netamente por lo físico. O sea, no entraba en nada ni los intereses del sujeto, sino las características físicas que interesaban del mensaje o del proceso perceptivo. ¿Sí? Eh, Esas características sensoriales llegaban a las etapas iniciales muchas veces, pasaban el filtro y de ahí se hacía lo semántico. Entonces supondrán ustedes, y con mucha razón, que Broadbent fue muy criticado, ¿sí? Fue muy criticado en su investigación de la atención y recibió muchas críticas muy fuertes, recibió muchos ataques muy fuertes, porque este sistema no podía hacer que lo del sujeto, su intención, su parte cognitiva, sus significados quedaran de lado. Y se dio entonces otra propuesta diferente, la propuesta de Treisman. Treisman lo hace un poquito en forma de crítica, ¿sí? Porque él decía, la parte semántica, la parte de significado, tiene que ver mucho en el proceso de
el filtro atencional o del modelo atencional. Entonces, miren, él decía, entra el mensaje que atendemos y el mensaje que ignoramos. Por decir algo, estamos en clase, pero por allá están hablando de nosotros. Está el mensaje que atendemos y el mensaje ignorado. Los dos se analizan sus características físicas. Los dos ingresan al filtro selectivo sensible. Este filtro selectivo sensible lo pasa a la parte semántica, a la memoria a largo plazo que mira si funciona o no funciona. Mira si tiene algo que ver con nosotros o no tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Mira el significado que para nosotros puede tener ese mensaje. Y entonces se mira si pasa, si se le presta atención o no. Entonces, como pueden ver, es un proceso bastante interesante y que nos va a demostrar otra posición de la atención. Entonces, ¿qué sucede? El filtro atencional funciona no solo con las características físicas, sino también funciona con las características semánticas. ¿Sí? Pero el filtro tiene una capacidad limitada. Ya empezamos a hablar de una limitación de la atención. ¿Sí? Los factores que determinan la flexibilidad de ese filtro tienen que ver con la información atendida e ignorada, pero también con las características físicas y la parte semántica. Las partes que son significativas para ustedes son las partes a las que les prestamos atención. Y es aquí donde empieza ese proceso tan interesante de que ya a lo que significa para nosotros o lo que tiene características importantes, le prestamos atención. Según los grandes estudiosos y los grandes históricos, el modelo de Treisman empezó a trabajar el asunto del significado. Y después Brodbenner, Bradben se da cuenta de que es un modelo que vale la pena estudiar y lo revisa y en algún momento acepta sus características. Pero no es el único modelo que viene. Viene después los señores Deutsch y Deutsch y van a hablar del modelo de selección tardía. ¿Sí? Ellos van a decir que miren la diferencia con los otros modelos. El estímulo, el almacén sensorial, el reconocimiento de los primeros patrones, la selección. Mientras en el otro la selección se hacía mucho antes, acá se hace un poco más tarde. Pasa a la memoria a corto plazo, se responde. O pasa a la memoria a largo plazo. De la memoria a largo plazo, vuelve a la memoria a corto plazo y se responde. ¿Sí? Ahí les dejo de dónde es tomado cada uno de los gráficos y demás. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Que el filtro es tardío, por eso se llama el modelo de selección tardío. ¿Sí? El filtro escoge dichas características, selecciona el estímulo que posee relevancia y la información que es relevante pasa a las memorias, que son activas, que van a procesar información, ¿sí? Y esta memoria es procesada de manera semántica, ¿sí? Ojo, ¿cuál es el cambio aquí? ¿O qué es lo que empiezan a reconocer tanto Treisman como Deutsch y Deutsch? Y es que la parte cognitiva, la parte de pensamiento, la parte semántica tiene que ver mucho con qué le prestamos atención. Sí, lógicamente les hablo de modelos que estuvieron en su furor en los 50, en los 60. Ya vamos a ver los modelos actuales, pero estos modelos son la historia de cómo se ha hecho el estudio de la atención. Vamos a cerrar ahí primero revisando solo los modelos de filtro atencional, los modelos estructurales, ¿sí? Son estos. Ahora vamos a ver los modelos de recursos limitados, donde ya se reconoce que la atención tiene ciertos recursos.